Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que honestamente me dejó boquiabierta, y sé que a ustedes también les va a dejar pensando. Es de esos temas que parecen sacados de una novela, de un melodrama turco de esos que nos encantan, pero no, esto es real, y está pasando ahora mismo. Ya lo habrán visto en el título, Hande llora, Kerem la engañó. Revelaciones impactantes y corazón roto. Sí, lo sé, el título ya es suficiente para despertar la curiosidad, ¿verdad? Y no es para menos. Estamos hablando de dos de las figuras más queridas, más aclamadas, y sí, también más seguidas, del mundo del entretenimiento turco. Hande Erçel, la que nos conquistó con su sonrisa, su talento y su increíble presencia en pantalla, y Kerem Bürsin, el galán por excelencia, el que nos robó el corazón en Love is in the Air y que junto a Hande formaron una de las parejas más icónicas y queridas del momento. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha desencadenado esta tormenta de rumores, de lágrimas, de corazones rotos? ¿Qué ha sucedido para que Hande, una mujer tan fuerte, tan talentosa, se muestre vulnerable y aparentemente sufriendo? Pues amigos y amigas, prepárense porque la historia es más complicada de lo que parece y las revelaciones, como les dije, son impactantes. Antes de empezar a desentrañar este drama, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido, porque créanme, aquí van a encontrar las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos de sus series y películas favoritas y mucho más. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar siempre presentes. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque la historia de Hande y Kerem es una montaña rusa de emociones, y vamos a empezar desde el principio. Todo comenzó como suele pasar en estos casos con rumores. Rumores que se fueron filtrando a través de redes sociales, de medios de comunicación turcos, y que rápidamente se expandieron por todo el mundo. La noticia principal era que la relación entre Hande y Kerem, que había sido tan pública y tan apasionada, estaba en crisis. Para quienes no lo recuerden, Hande y Kerem se conocieron, se enamoraron, y vivieron su amor en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada. Su relación trascendió la pantalla, y se convirtieron en una de las parejas más populares del momento. Fotos, declaraciones de amor, viajes románticos, todo parecía perfecto. Parecía el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele pasar, la realidad a veces es mucho más compleja que un cuento. Los primeros rumores de crisis hablaban de diferencias irreconciliables, de agendas muy ocupadas, y de la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que Kerem, en algunas ocasiones, se encontraba fuera de Turquía por proyectos profesionales. Pero como les digo, solo eran rumores, hasta que empezaron a aparecer pruebas. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. Las redes sociales, como siempre, fueron clave. Fotografías, vídeos, comentarios. Todo se fue acumulando y la información que se filtraba era cada vez más comprometedora. Empezaron a circular imágenes de Kerem con otra mujer. Imágenes que, aunque no probaban nada de forma contundente, sembraron la duda y alimentaron las especulaciones. Esa otra mujer, supuestamente, era una actriz también y, al parecer, habían trabajado juntos en un proyecto. Las fotos mostraban cierta cercanía, miradas cómplices y gestos que en el contexto de una relación sentimental, resultaban sospechosos. La prensa turca, ávida de noticias, se volcó sobre el tema, y la presión mediática sobre Hande y Kerem era cada vez mayor. En medio de todo este revuelo, empezaron a circular las primeras declaraciones de Hande. Declaraciones que, aunque no eran explícitas, dejaban entrever su tristeza y su decepción. Mensajes encriptados en sus redes sociales, indirectas en entrevistas, gestos que hablaban por sí solos. La propia Hande, sin decir nada concreto, estaba confirmando lo que todos sospechaban: algo no estaba bien. Y luego llegó la noticia que lo cambió todo. Una fotografía, tomada por un paparazzi, que mostraba a Hande visiblemente afectada, con los ojos rojos y aparentemente llorando. La imagen, que se viralizó rápidamente, fue la confirmación definitiva de que algo grave estaba pasando. La vulnerabilidad de Hande expuesta ante el mundo, nos rompió el corazón a muchos de nosotros. Y aquí es donde entra en juego el supuesto engaño. Los rumores apuntan a que Kerem, durante su relación con Hande, tuvo una aventura con esta otra actriz.
La prensa turca incluso habla de encuentros secretos, de mentiras y de engaños. Y aunque no hay pruebas contundentes, la evidencia es cada vez más fuerte. Y es aquí donde quiero hacer a pausa porque entiendo que esto es un tema muy delicado. Estamos hablando de la vida privada de dos personas, y es importante respetar su intimidad. Sin embargo, al ser figuras públicas, su vida personal, inevitablemente se convierte en noticia. Y es nuestro deber como fans y como creadores de contenido, analizar lo que está pasando sin juzgar, sin especular, pero con la información que tenemos disponible. Ahora bien, ¿qué ha dicho Kerem al respecto? Pues amigos y amigas, aquí es donde la historia se vuelve aún más confusa. Kerem, por su parte, no ha confirmado ni negado nada. Ha mantenido un silencio prudente, una postura que ha sido criticada por muchos. Algunos lo acusan de ser cobarde, de no dar la cara ante la situación. Otros creen que está protegiendo su imagen, o que simplemente necesita tiempo para procesar todo lo que está pasando. El silencio de Kerem, sin embargo, no ha hecho más que alimentar los rumores. Sus seguidores, divididos, se preguntan qué es lo que realmente está pasando. ¿Es culpable? ¿Es inocente? ¿Hay una explicación detrás de todo esto? La verdad, amigos, es que no lo sabemos. Solo ellos dos saben lo que ha pasado realmente. En medio de todo este caos, han surgido otras teorías. Algunos medios especulan sobre una posible reconciliación, sobre un intento de salvar la relación. Otros hablan de una ruptura definitiva, y de que Hande ya ha pasado página. Lo que sí está claro es que la situación es muy dolorosa para Hande. Verla sufrir, verla vulnerable, es algo que nos afecta a todos. Y aquí es donde entra en juego el apoyo de sus fans. Hande, a pesar de su tristeza, ha recibido un enorme cariño por parte de sus seguidores. Mensajes de apoyo, de ánimo, de cariño, inundan sus redes sociales. Los fans, una vez más, han demostrado su lealtad y su cariño hacia su ídola. Un apoyo que, sin duda, es muy importante en estos momentos difíciles. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que la principal lección es que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. El amor, a veces, es complicado y las relaciones, a veces, no son para siempre. Es importante recordar que las personas son imperfectas y que todos cometemos errores. Y sobre todo, es importante respetar el dolor ajeno, y no juzgar sin saber. En cuanto al futuro, es imposible saber qué pasará. ¿Volverán Hande y Kerem a estar juntos? ¿Seguirán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor a ambos, y esperar que encuentren la felicidad. Hande, por su parte, merece ser feliz. Se merece encontrar a alguien que la ame, que la respete y que la haga sonreír. Kerem, por su parte, también. Ambos son personas talentosas y merecen seguir brillando en sus carreras profesionales. Y ahora, permítanme darles algunos detalles adicionales que han estado circulando. Se dice que Hande ha estado enfocándose en su trabajo, tratando de distraerse y de superar este mal momento. Ha estado rodando nuevos proyectos, y ha recibido mucho apoyo de sus compañeros y amigos del gremio. Se habla de una posible mudanza, de un cambio de aires, para empezar una nueva etapa. Todo esto, por supuesto, son rumores, pero muestran la actitud de Hande, su fortaleza y su determinación para salir adelante. En cuanto a Kerem, se dice que está sufriendo mucho por la situación. Algunos medios hablan de arrepentimiento, de remordimiento. Otros, de un intento por recuperar a Hande. Pero como les digo, todo esto son especulaciones. La verdad, como siempre, está en el medio. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Sé que ha sido mucha información, pero espero que les haya gustado. Espero que les haya resultado interesante. Sé que el tema es delicado, pero creo que es importante hablar de ello con respeto y con cuidado. En resumen, hemos hablado sobre la supuesta crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, las pruebas, las reacciones de ambos, y el impacto que ha tenido en el mundo del entretenimiento. Hemos visto la vulnerabilidad de Hande y el silencio de Kerem. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos sacar de todo esto, y sobre el futuro de ambos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenme un like, un me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan estar informadas y enteradas de lo que está pasando. Y por favor, no olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido. Recuerden que aquí van a encontrar las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos de sus series y películas favoritas y mucho más. Y por supuesto, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Déjenme sus opiniones, sus ideas. Y haz sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.